Hola a todos y todas y bienvenidos a Destripando la Máquina. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión pulmonar, que es una circunstancia patológica muy grave que está asociada a un gran número de enfermedades del sistema respiratorio. Vamos a estudiar las distintas alteraciones que se producen durante la hipertensión pulmonar, tanto en la pared de los capilares como en la membrana de intercambio de gases. Pues no perdemos más tiempo y vamos a ello. La circulación de la sangre a través de los pulmones es de baja resistencia debido a la gran elasticidad de las paredes de sus vasos. La presión pulmonar es siempre inferior a la presión sistólica y por tanto se considera hipertensión pulmonar a la situación en que los valores de tensión arterial sistólica son mayores de 35 milímetros de mercurio y los de tensión arterial diastólica son mayores a los 15 milímetros de mercurio. Cuando esto ocurre, los vasos sanguíneos de los pulmones se endurecen perdiendo su elasticidad. Además, se contraen y esto hace que pueda pasar menos cantidad de sangre. Y además, se obstruyen por diversas razones. Todo esto hace que se dificulte el paso de la sangre por todos los capilares que están llenando el intersticio pulmonar. Esta dificultad de paso hace que la sangre ejerza una mayor presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos, de todos esos capilares que rodean los alveolos, y ese aumento de la presión hace que el corazón tenga que realizar un mayor trabajo para llevar la sangre dentro de los pulmones. Este mayor trabajo que tiene que realizar el corazón, en concreto el ventrículo derecho, que es el que lleva la sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar, hace que se produzca un problema cardíaco, sobre todo a nivel del lado derecho del corazón. Este problema se denomina insuficiencia cardíaca derecha. También recibe el nombre de cor pulmonale y se manifiesta por un ventrículo derecho hipertrofiado. Existen numerosas causas que pueden producir esta situación y son de muy diversa índole. Tenemos, por ejemplo, causas genéticas y en este grupo podemos nombrar la hipertensión arterial pulmonar idiopática familiar. También tenemos la que está inducida por fármacos y también la que es debida a coagulopatías, cualquier enfermedad que produce problemas de coagulación a nivel de los capilares pulmonares. Otra causa es la causa infecciosa, por ejemplo, algunos tipos de neumonías, y también causas cardíacas, sobre todo las debidas al lado izquierdo, que también pueden producir este cor pulmonale. También tenemos causas circulatorias debido a problemas en las paredes de los vasos. Y las insuficiencias respiratorias por enfermedades propias del pulmón pueden también producir la hipertensión pulmonar. Dentro de estas están la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, el mal de alturas, también tenemos la fibrosis quística, que es una enfermedad de origen genético que densifica el moco que se produce dentro del pulmón, y los distintos tipos de apnea, como por ejemplo la apnea del sueño. Queremos conocer por qué mecanismos fisiopatológicos estas enfermedades puramente respiratorias, las insuficiencias respiratorias, pueden llevar a un estado de hipertensión pulmonar. Y para eso tenemos que fijarnos en varios problemas funcionales que ocurren en este tipo de patología. El primer problema lo tenemos que buscar en la hipoventilación que tiene lugar en estas enfermedades. Cuando ocurre esa hipoventilación nos encontramos con una situación de hipoxemia, que si recordamos es la baja cantidad de oxígeno en sangre,
que puede o no estar acompañada de una hipercapnia, que es una elevación del CO2 en sangre. Esta situación lleva a una acidosis respiratoria y más tarde metabólica debido a la hipoxia de los tejidos. Y la acidosis es uno de los mayores estímulos vasoconstrictores. Por tanto, la hipoxemia hace que los capilares que están alrededor de los alveolos se hagan mucho más estrechos. Esto hace que aumente la presión hidrostática dentro de todos esos vasos sanguíneos. Y eso no es más que una subida de la presión arterial pulmonar. Además, estas enfermedades producen una destrucción del lecho vascular de los pulmones. Hay muchos vasos sanguíneos que directamente se destruyen, desaparecen, y otros que experimentan modificaciones en su estructura. Por ejemplo, aumenta el grosor de la capa íntima, que es la capa más interna. También hay un aumento de la cantidad de músculo de la capa media y hay un aumento de fibras en la capa más externa, en la adventicia. Todo este aumento de los componentes de las paredes de los vasos hace que aumente la resistencia vascular periférica. Y esto no es más que un aumento de la presión arterial pulmonar. A la sangre le cuesta más trabajo avanzar por el árbol vascular y, por tanto, hace más fuerza contra las paredes de los vasos. La hipoxemia de la que hemos hablado antes, además, tiene otra implicación sobre la presión pulmonar, ya que a medio plazo induce un aumento de la producción de eritrocitos, lo que se conoce como policitemia. Esta sangre con más eritrocitos de lo normal ocasiona un estrés sobre las paredes de los vasos sanguíneos, sobre el endotelio, y además hace que se produzca menos cantidad de óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Por tanto, también se está induciendo una vasoconstricción que agrava la situación de hipertensión pulmonar. Bueno, espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido mucho sobre la hipertensión pulmonar. Si queréis aprender sobre los procesos fisiopatológicos que se esconden tras las enfermedades más conocidas, no dudéis en suscribiros a este canal y juntos haremos un camino de lo más interesante. ¡Hasta luego!